Mi adolescencia fue, estuve aquí en San Luis, aquí estuve un tiempo estuve aquí con mi papá, después mi mamá se fue a trabajar a Ciudad Valles, yo me fui con ella y fue mucha rebeldía de mi parte. Yo me acuerdo que una parte, como te comento, estuve aquí en la secundaria con mi papá y no sé, me expulsaban de una secundaria que estuve, me acuerdo que un bote, actitudes no adecuadas en mi adolescencia. Era rebelde, ni siquiera sabía qué era lo que quería, más bien no sabía ni para dónde ir, no hacía caso a nadie. Yo me acuerdo que en mi casa había pintura y había aerosol y yo lo puse en una bolsa y me metí al baño. Abría la regadera y lo inhalaba, ¿no? La bolsa me acuerdo que inflaba, bajaba. Y abría la llave de la regadera para que no se escuchara el ruido y escuchaba mucha distorsión entre el agua. Era parte, ¿no?, de la sustancia llegando a mi cerebro, era el efecto que causaba. Me gustaba sentir esa sensación en mi cerebro como una fuga, que en realidad en ese momento no entendía nada ni lo que era fugarse de la realidad. Todo fue muy lento, sin darme cuenta. Después fue el cigarro. Te vas envolviendo con las personas con las que te vas juntando. No ha sido fácil. Fue el cigarro, después probé la marihuana. Es que todo es parte de una falta de identidad, de una falta de personalidad, de una falta de límites. Sin darme cuenta, ya después era el alcohol. Hubo una etapa de mi juventud que fue varios años, ¿no?, con el alcohol y el tabaco. Ahí todavía no probaba otras sustancias que fueron las de impacto en mi vida. Pero recuerdo que con el alcohol también era de todos los fines de semana. Me gustaba, o sea, en realidad al principio me gustaba. No veía el daño que me estaba haciendo, el vacío que tenía, la soberbia que me cargaba en mí misma. Yo lo único que quería era como divertirme, tomar, vivir en exceso, salir a fiestas. Y en ese entonces sí estaba estudiando la preparatoria, pero me había salido de una en la que estaba. Pues estuve en varias preparatorias también. Te digo, por falta también como de identidad, de no saber qué era lo que quería. Entonces iban pasando los años y me iba metiendo más en el mundo del alcohol y del tabaquismo. La marihuana ya la había probado, pero como que no, en ese entonces no fue algo que me llamara tanto la atención. Era más en la juventud, que todo está en la juventud, ¿verdad? Pero hablo como en los entre 17, 18, 16, 17. El alcohol y fiestas, ¿no?, que me gustaba en ese entonces. No en mi vida aún no veía, aún no llegaba a ese declive, hasta después que ya me metí en el mundo del cristal, que eso ya fue lo que me llevó totalmente a la oscuridad. Yo probé el cristal la primera vez fue hace 7 u 8 años. Me acuerdo que yo estaba en un antro y estaba con unas amigas, ¿no? Y estábamos muy pasada de copas. Y yo recuerdo que me dijo, no, mira, te va a llegar un amigo y vas a probar algo y te va a bajar el efecto del alcohol. Entonces yo sin saber, ni nunca había escuchado del cristal. Y llega, lo pruebo, eso fue molido, ¿no? Lo probé y sí, ¿no? La sensación, el impacto que tiene en tu cuerpo es totalmente
te eleva a otra dimensión. Y estuve un mes consumiéndolo. Después el señor, porque era un señor, el que nos daba el cristal, lo meten a la cárcel. Yo dejo de consumir. Después él sale de la cárcel y como un mes después lo encuentran muerto. Lo encuentran decapitado. Entonces yo dejo de consumir. Pasa un año y lo vuelvo a probar, pero esta vez lo vuelvo a probar fumado. Y desde ese día pasaron 6 años y fue muy difícil. Estuve fueron 6 centros de rehabilitación. Este fue CBA, aquí fue el último. Ha sido años muy difíciles. En momentos yo creí que no iba a poder salir. Padecí mucha psicosis, lo que causó del cristal en mí. Me empecé a alejar de la sociedad, de mi familia. Empecé a perderme totalmente. Lo poco que me había encontrado en mi adolescencia, en mi juventud, en base a lo que crecí, me perdí totalmente. Ya no encontraba los pensamientos que eran los correctos. Estoy tratando de encontrar las palabras para poder explicar que llegué a sentir. Yo quería salir adelante, pero el primer año, que se le llama la etapa de enamoramiento de las drogas, pues lo único que quieres es drogarte, ¿no? Sientes el efecto al 1000. No ves consecuencias, aún no hay daños en tu mente ni en tu cuerpo. Ahí yo todavía no entraba en ningún centro. Hasta, te digo, después del año es cuando pido la ayuda y vengo aquí a San Luis Potosí. Yo estaba viviendo en Ciudad Valles, mi consumo fue allá en Ciudad Valles. Y llego aquí a San Luis, entro en el Temazcali. No terminé mi proceso, salgo. Estuve 8 meses de nuevo consumiendo. Vuelvo a pedir la ayuda. Llego aquí a un centro de rehabilitación. Termino mi proceso. Era de AA. Salgo. Estuve nada más 4 meses limpia, incluyendo, fueron 2 meses de rehabilitación y 2 meses afuera, fueron 4 meses. Después vuelvo a recaer. Vuelvo a regresar a Ciudad Valles, pasan otros meses y vuelvo a pedir la ayuda y vuelvo a entrar a ese mismo centro de rehabilitación. Y después me voy a Ixtapa con mi hermana, porque vuelvo a recaer. Ya quería salir adelante, estaba estudiando psicología. Tuve que salirme por la psicosis que traía. Yo sentía que escuchaba mis pensamientos. Te digo, han sido años muy difíciles. Creo que si me enfocara no terminaría de contarlo, estoy tratando de resumirlo. Me voy con mi hermana a Ixtapa, tratando de hacer una fuga geográfica, digamos, para poder encontrar esa salida, porque era lo que quería. En un centro de rehabilitación yo empiezo a escuchar la palabra de Dios, de una chica que iba, predicaba. Entonces, desde ahí algo comienza a cambiar dentro de mí, algo comienza a tener cordura entre tanta oscuridad y entre tanto disturbio. Poco a poco, ¿no? Entonces yo no creía en Dios, absolutamente. Yo creía que yo era mi propio Dios. Entonces empiezo sin saber orar, empiezo a arrodillarme por las noches y pidiéndole, hablando con un Dios que yo había escuchado ahí, que empezó a brillar algo en mi corazón, a rogarle, a suplicarle que me ayudara, porque yo no podía. Fueron meses suplicándole.
Te digo, después me fui con mi hermana a Ixtapa, estuve allá un mes, estuve limpia, vuelvo aquí a San Luis, vuelvo a recaer y yo seguía arrodillándome y clamando, de verdad, que me ayudara, que yo no podía, que él era, pero yo sabía en mi corazón que el único que podía ayudarme era él, porque yo no podía, realmente ya por mis fuerzas estaba cansada y ya no veía salida, pero sabía que algo más podía ayudarme. Yo no perdí la fe, no perdí la fe.